que me veo en la plancha con los doctores, me veo desde arriba, veo a los doctores, veo que están operando, que están desesperados. Y recuerdo, porque lo tengo muy claro, ¿no? Que el doctor dijo, ya se fue. Lo que recuerdo es haber abierto los ojos y ver las lámparas del lugar ahí de urgencias. Y el doctor, o sea, lo recuerdo claramente que el doctor dijo, regresó, ¿no? Pero para que te des una idea, más o menos en ese inter, salieron con mi mamá y le dijeron, el niño ya falleció. Y le platicaba, jugué con fulanito, pero es que a fulanito le dieron un balazo, mamá, ¿no? Y a Merenganito pues, se cayó de las escaleras o se cayó de un piso, ¿no? Pero después, conforme fueron pasando los años, cada vez se volvía peor, ¿no? Porque después ya vino el terremoto, ya unos años después, pero digo, durante esa época ya empecé como a ver sombras en la sala o una sombra que entraba al baño. Hola, ¿cómo están, mega divertidos? Bienvenidos a un podcast más. Hoy de verdad que les va a encantar el tema que vamos a tratar, pero primero vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, que es Joel Cabrera, un gran amigo de nosotros y que nos va a estar contando, nadie de ustedes sabe, son los primeros que se van a enterar, nos va a contar de las historias paranormales o más allá de la vida que ha tenido. ¡Órale, qué fuerte! Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y pues espero que les guste lo que vamos a platicar. ¡Qué emoción! Mi mamá nos quería hacer spoiler hace una semana, pero le dijimos que no nos hiciera spoiler para que todos nos enteráramos de las historias aquí. Y yo pensé que sí sabía, un poquito. No sabía. No. Lo interesante es que nos lo cuentes y que ellos también, para que la misma impresión que tuve yo, porque platicamos primero tú y yo de estas experiencias y dije, no, es que esto lo tienen que escuchar todos los mega divertidos y lo tienen que escuchar ellos porque en verdad has vivido mucho, Joel. Sí, algunas cosas. Y yo bastantes años más. Me refiero a la parte de muchas cosas. Sí. Muchas cosas que no cualquier persona o una persona así en lo común de las experiencias de vida puedan contarlas. Sí, o sea, sé que desde muy chico las empecé a vivir. Hubo por ahí un evento que ya les iré platicando cómo se desarrolló y por qué después, más adelante, lo empecé a sufrir de alguna manera, ¿no? Desde muy chiquito, desde temprana edad, desde los 8 años más o menos. ¡Hala! ¿No? ¡Wow! ¿Les parece si empezamos, que nos empieces a contar, ahora sí, desde el principio, cómo fue a qué te enfrentaste, qué te pasó? Dices que es a los 8 años. ¿Qué te pasa a los 8 años? Fíjate que es bastante interesante lo que me sucede, ¿no? O sea, yo era un niño normal, o sea, jugaba, me divertía, corría, pero en un momento estaba yo jugando con mi hermano y con una prima, y entonces estábamos jugando a cargarnos, ¿no? Estábamos felices ahí. Recuerdo que estábamos en casa de mi bisabuelo, y de repente me vino un dolor en la ingle, ¿no? Y llego con mi mamá y le digo, oye, me duele aquí, ¿no? De a punto. Y cuando mi mamá me baja el pantalón para revisarme, pues me desvanezco. Sorpresa es que pues me ve que tenía yo un derrame, o sea, se me había hecho un derrame en la pierna, y corre conmigo al hospital. El hospital, para que te des una idea, no estaba tan cerquita, y en aquella época pues no tenía mamá coche para subirme o llamar a una ambulancia, entonces se agarra conmigo y se va corriendo hasta el hospital. Vivíamos nosotros en Chabacano, allá por el centro, ¿no? O sea, por Tlalpan, y más o menos fue corriendo. Creo que el hospital más cercano del Seguro Social estaba no recuerdo exactamente la ubicación, pero a unas cuantas estaciones del metro. Entonces corre conmigo, llego al hospital con mi mamá, pero yo ya desmayado, ¿no? O sea, desvanecido. Y entonces me recibe el doctor, entran conmigo y le dicen a mi mamá, oye, viene muy grave, porque lo que tuvo es que se le rompió una hernia inguinal y se desangró. Entonces la probabilidad de que él pueda vivir es muy baja, es del 1%. Wow. A los pocos minutos salen y le dicen, oye, pues el niño ya pasó a otro plano, o sea, ya falleció, ¿no? ¿Cuántos años tenías ahí? Yo tenía 8 años. 8. Entonces yo recuerdo que me veo en la plancha con los doctores, me veo desde arriba, veo a los doctores, veo que están operando, que están desesperados, y recuerdo, porque lo tengo muy claro, ¿no? Que el doctor dijo, ya se fue, ¿no? Y yo decía, yo no me quiero ir, o sea, yo quiero estar con mis papás, yo quiero estar con mi hermano, yo quiero vivir, o sea, yo quiero estar con ellos. Entonces era tanta mi insistencia, ¿no? Que de repente lo que recuerdo es haber abierto los ojos y ver las lámparas de
del lugar ahí de urgencias y el doctor, o sea, lo recuerdo claramente que el doctor dijo, regresó, ¿no? Pero para que te des una idea, más o menos en ese inter, salieron con mi mamá y le dijeron, el niño ya falleció. O sea, mi mamá le dieron la noticia de que yo ya no estaba, ¿no? Ya me había ido. Pero después alguien dice, no, regresó, ¿no? Pues regreso, me operan, me terminan de operar, limpian todo, pero quedo en coma 4 días. 4 días quedé en coma y después estuve 3 meses en terapia intensiva. O sea, había sido tan fuerte la cuestión esta de que se había salido la sangre y todo, que tuvieron que estarme operando constantemente. Entonces, cada semana me hacían cirugías. Después de que salí del coma, cada semana me operaban. Drenaban, limpiaban. Pero lo interesante es que justo en ese momento, o en esa etapa, yo le platicaba a mi mamá cuando despertaba. Y le decía, estuve jugando con unos niños en el parque, en el patiecito de aquí del hospital, ¿no? Y le platicaba, jugué con fulanito, pero es que a fulanito le dieron un balazo, mamá, ¿no? Y a Merenganito pues, se cayó de las escaleras o se cayó de un piso, ¿no? Y yo me acuerdo, o sea, lo tengo muy claro, le platicaba a tu mamá que lo tengo muy claro, los momentos, las imágenes, ¿no? De yo estar jugando ahí fútbol con los niños y agarrado así mis tubos, ¿no? O sea, corría de un lado para otro. Pero cuando yo despertaba y le platicaba a mi mamá, ya pues, seguramente soñó. Pero después era tan seguido, porque estuve 3 meses en terapia, que preguntaba a las enfermeras, ¿no? Decía, oye, pues es que mi hijo me dice que estuvo jugando con... Ah, sí, fíjese que hubo un niño así, que le dieron un balazo y se murió. O el otro que se cayó y se murió. Entonces los nombres que yo le daba y las referencias que yo le daba eran de niños que efectivamente habían estado hospitalizados ahí. Era imposible que yo saliera a jugar. O sea, yo todavía recuerdo que jugaba con ellos, ¿no? Pero era imposible porque yo estaba todo el tiempo... pues drenado, me estaban drenando. Después de eso me aventé todavía 3 meses más después de terapia intensiva en el hospital. O sea, en total estuve como 6 meses hospitalizado. Y ya cuando salí, pues ahí empezó todo. O sea, llego a casa, vivíamos en el centro, ahí cerca del centro, en un edificio viejísimo, esos que tienen todavía, que tenían ¿cómo se llama? Como cuevas adentro, o sea, canales para que se comunicaba un edificio con otro edificio, ¿no? Y entonces recuerdo desde muy chiquito ya tener situaciones así en las que me dormía y apenas me estaba durmiendo y escuchaba voces. O me tocaban a la puerta, o me jalaban el cabello, ¿no? O escuchaba ruidos en el baño, o si estaba en la sala solito veía cómo se cerraba la puerta y se azotaba, ¿no? ¿Pero tú estabas despierto o era cuando estabas ya durmiendo? Despierto y dormido. En los dos. O sea, puede estar despierto en la sala y estar escuchando ruidos, ¿no? Hasta ese momento, o sea, después de que salí del hospital, no veía gente o no veía personas. Eso se fue dando con el tiempo, ¿no? Entonces, después, haz de cuenta que de ahí, un día nos fuimos de vacaciones a un pueblito. Bueno, nos fuimos a Michoacán porque mi mamá es de Michoacán y mi abuelo nos llevó a Uruapan. Y del otro lado de las vías del tren hay un pueblito que se llama Calzoncin. Así se llama, Calzoncin, ¿no? Está Uruapan, pasas las vías y está Calzoncin. Pero contaban en ese pueblito, digo, porque lo fuimos a visitar porque un hermano o primo de mi abuelo era el sacerdote del pueblo. Y entonces contaban historias de que ahí había muchos exorcismos y que había muchas posesiones, pero yo no las había escuchado, eso lo escuché después. Entonces yo un día en la noche, fui a la iglesia porque con mi tío estuvimos nada más comiendo, yo nada más comí con mis papás en la casita, ya ves que están las iglesias y luego atrásito tienen una casita siempre pegada, donde viven los sacerdotes, ¿no? Ahí comimos, pero yo no entré a la iglesia, ¿no? Por tiempo o lo que sea. Entonces ya nos regresamos a Uruapan y en la noche yo tuve un sueño. Yo soñé que entraba a la iglesia del pueblo, que entraba caminando y al fondo en el altar había una persona. Y entonces llegué con esa persona, pero esa persona nada más me veía, o sea, como que me pedía ayuda. Y entonces yo lo intentaba mover y la persona no se movía, ¿no? O sea, no reaccionaba. Entonces yo lo movía, lo trataba de que se despertara o de que reaccionara. ¿Cuántos años tenías ahí? Ahí yo tenía ya como unos 9 años, más o menos. Ya había pasado 1 año de que me habían operado y todo. Okay. Y entonces agarro, pues volteo y vi un palo y agarré el palo y le pegué, ¿no? O sea, te digo, todo esto que estoy platicando lo tengo así todavía súper clarito, ¿no? O sea, no es así de que me acuerdo como entre sueños. Hay cosas, decía tu mamá, que de la primaria o de esa edad que como que te acuerdas entre sueños, pero esto lo tengo así súper vívido, ¿no? Súper clarito. Y entonces le empiezo a pegar con el palo y me despierto.
espantado y le cuento a mi mamá, oye, pues tuve este sueño, estaba yo llorando, le dije, pues es que soñé que entraba a una iglesia, ya no sabía que era la iglesia del pueblo. Y mi mamá dijo, bueno, pues es que a lo mejor te quedaste sugestionado por la iglesia, porque pues sí había como ciertas vibras en el pueblito, ¿no? Porque desde que ibas caminando por las callecitas del pueblo, la gente así se asomaba y cerraba las como de película, ajá, ¿no? Así, entonces como que sí daba miedo, ¿no? Estar ahí, se sentía un poco la vibra medio chistosa. Y entonces, pues ya ahí quedó. Al día siguiente fuimos a comer con mi tío, con el sacerdote, y ya fue cuando entré a la iglesia. Pero la iglesia era igualita a la que yo había visto en mis sueños. Era igualita, era idéntica a la iglesia. Y entonces a mi mamá le cuenta, uno de mis tíos le dice, oye, pues no cabíamos todos en la casa y me quedé, fíjate que me pasó algo, me quedé a dormir en el altar. Bueno, cerca del altar, llevaban su cobija y ahí en las bancas se quedaron a dormir. Dice, pero en la noche soñé que alguien me quería jalar. Dice, entonces yo nada más así veía con mis ojos y de repente llegó una persona. Dice, no vi bien quién era, pero llega esta persona y me empieza así como que a querer despertar, ¿no? Dice, y luego bien mala onda porque tomó un palo y me empezó a pegar con el palo. O sea, en la misma historia que te estoy platicando, que le conté yo a mi mamá, se la cuenta a mi tío. Y entonces le dice, oye, pues es que Joel tuvo el mismo sueño. O sea, un sueño parecido, pero él estuvo del otro lado, ¿no? Él era el que apaleaba, ¿no? Y entonces, pues ahí fue como la primera vez que yo tengo, después de escuchar ruidos o de escuchar voces, que veo algo y que además entro a un lugar donde yo no había estado antes, ¿no? Diciendo, ¿eso no es como una premonición lo que tuviste de lo del palo y eso? Decían que era como un desdoblamiento, ¿no? Después mi papá tenía un amigo que practicaba estas cuestiones del espiritismo. Entonces le platicó a mi papá y le dijo, oye, es que él tiene la habilidad porque cuando él fallece y abre un portal, entonces hay que ayudarlo porque entonces él puede entablar comunicación. Entonces yo siempre desde chico dije, no, papá, yo no quiero. O sea, a mí sí la verdad me da, mis respetos, me da mucho miedo, yo no quiero entrarle, ¿no? Ya con lo que estoy viviendo es más que suficiente, ¿no? Entonces te digo, así me pasó en ese momento, ¿no? En ese caso en particular. Pero después, conforme fueron pasando los años, cada vez se volvía peor, ¿no? Porque después ya vino el terremoto, ya unos años después, pero digo, durante esa época ya empecé como a ver sombras en la sala o una sombra que entraba al baño o una persona que estaba sentada en la sala, todo así como entre sombras, ¿no? Y después viene el terremoto del 85 y nos llevan a vivir a casa de mi abuela. Y de ahí fue muy poquito tiempo, mis papás compraron una casa en Coacalco y nos fuimos a vivir a Coacalco. Y ahí empezó otra historia, ¿no? Porque cuando llego, pues tenía yo aproximadamente unos 14, 15 años, más o menos. ¿Y nunca como que te acostumbraste a eso? Porque sí pasó un gran lapso de tiempo entre... No te acostumbras. Bueno, yo no me acostumbré. La verdad, hasta la fecha es algo que no me gusta sentir. Ya no lo siento tanto porque como que lo bloqueo, pero sí me llegan a pasar cosas, pero no me gustan. O sea, a mí me asustan demasiado. O sea, me da miedo, vamos. No es algo en lo que yo te diga que desde chiquito me haya acostumbrado. Sí, o que tú hayas dicho como, no, pues voy a intentar ver qué puedo hacer con esto, ¿no? Sí, hay gente que a lo mejor dice, oye, está padrísimo, y entonces puedo y lo voy a manejar. Yo no, a mí la verdad es que las cosas que vi o que me sucedieron, a mí sí me da mucho miedo. Entonces, creo en que tanto hay energías positivas como hay energías negativas. Entonces, si tú no estás preparado para manejar ese tipo de energías o no quieres hacerlo, pues puedes jugar con energías buenas o con energías malas. Si existan o no existan, no lo sé, ¿no? Diciendo lo del cómo sentiste, ¿solo fue como dormiste, como cuando te duermes normal, o viste algo de lo del coma? ¿Escuchabas como también a los que estaban a tu alrededor o no te acuerdas? Sí me acuerdo, porque, por ejemplo, cuando llego a vivir a Coacalco, tomo la recámara del segundo piso hasta el fondo, ¿no? Y lo primero que me ocurre en los primeros días es que yo estaba recostado y antes en la otra casa, en el otro departamento, que digo que en el centro, escuchaba las voces. Pero aquella vez, la primera vez que la escucho en Coacalco, se acerca una persona, una voz, y me empieza a decir, no le hagas caso, no le hagas caso, no le hagas caso. Entonces yo decía, pues, ¿a quién no le hago caso, no? Y entonces de repente veo hacia la puerta de la recámara y la puerta se abre y entra una persona. Pero esa persona, hasta todo eso me pone chinto, porque yo solamente le veía los ojos, tenía un sombrero y una bata negra, un abrigo negro, ¿no?
pero era como una sombra y solamente los ojos así muy, muy blancos, ¿no? Y esa persona se acerca de este lado y me dice, no le hagas caso, ¿no? O sea, bueno, el de acá me decía, no les hagas caso, y el de acá me decía, no le hagas caso. Pero hasta escucharlos dices, bueno, estoy soñando, pues algo está pasando, no sé, lo tratas como de dar un razonamiento, de encontrar una lógica, ¿no? Pero después se volvían agresivos porque me empezaban a jalar, ¿no? Entonces me jalaban de acá, me jalaban de acá, me jalaban de las piernas, ¿no? Y yo sentía cómo me jalaban. Entonces sufría mucho. Entonces todas las noches que me iba a dormir, era como de la película, ¿no? De Pesadilla en la calle del infierno, ¿no? Que no puedes dormirte, ¿no? Entonces todas las noches me sentaba en la cama y decía, no me quiero dormir, no me quiero dormir, no me quiero dormir. Me quedaba dormido y algo pasaba. O sea, escuchaba voces o sentía que me jalaban o que me llevaban, ¿no? Y en una ocasión estaba yo viendo por mi ventana, ¿no? Estaba recostado y estaba viendo hacia el baldío, porque donde construyeron las casas todavía no había construcciones enfrente. Entonces vi claramente al fondo, hace cuenta que estaba una persona tirada, ¿no? Y empiezo a escuchar las voces, ¿no? Y empiezo a escuchar que me jalan, pero yo seguía viendo a esa persona. Entonces me despierto, me incorporo y ya no había nada. Luego le platiqué había un albañil que trabajaba, que hacía arreglos ahí, y dice que cuando estuvieron construyendo ahí las casas, pues hubo varios accidentados, ¿no? No sé si la persona que yo vi haya tenido algún accidente o haya fallecido ahí, pero yo la vi ahí, estaba tirada, ¿no? Cuando desperté o me incorporé, ya no estaba, ¿no? Entonces, te digo, eso fue un evento que me sucedió ahí de los primeros días cuando llegamos a la casa. Después ¿La casa ya era vieja? O sea, ¿ya había tenido no, otros? Era nueva. Pero no sé si la hayan construido, si ahí en alguna época hubo algún cementerio o algo, no lo sé, o sea, desconozco. Pero no eran casas viejas, esas casas ya eran nuevas, eran recién construidas. Todo eso era un baldío. Ahí en Coacalco, todo eso eran baldíos, ¿no? Entonces no sé si hubo algo antes, la verdad. O si realmente la persona que estaba ahí o que yo vi fue un sueño o si había fallecido ahí, pero lo tengo así súper claro. Pero era una tras otra, o sea, era constantemente, siempre ocurría, todas las noches ocurría algo así, ¿no? Y te digo, y luego fueron pasando los años. Y en alguna, que me acuerdo ahorita de una historia que me ocurrió ahí mismo en Coacalco. Un día estaba yo ya grande, ¿no? Todavía vivía con mis papás, y entonces se me ocurrió pedir una pizza. Dije, pues voy a comer, pido una pizza. Al pueblo, digo, allá a Coacalco, había llegado Domino's Pizza, ¿qué onda, marca? Había llegado una pizzería, ¿no? Y era la única que había para que pudieras pedir una pizza, no había más, ¿no? O sea, hago mi pedido de la pizza y tardan mucho en llegar. Y llamo, me contesta el gerente y le digo, oye, pues no ha llegado mi pizza, ¿no? Ahorita se la mandamos, ¿no? Y entonces ya desesperado, pues me salí, estaba ahí en el coche, recargado en el coche, y veo que viene un chico en una moto, ¿no? De la pizzería, y pasa enfrente de mí, pero no me entrega la pizza. Eso no hace por pararse y entregarme la pizza, sino que se va. Y luego cuando volteo, viene otro. A mí lo que se me hizo muy raro es que se cruzaron, pero ni siquiera se saludaron. Y es muy común que se saluden porque pues se supone que se llevan, ¿no? Eso, incluso ¿no? hasta los mismos de la DO cuando van en una carretera se saludan, Sí. tienen un saludo en especial, Sobre todo ¿no? si justo dices que era como el único lugar de pizzas, pues deberían haber trabajado Sí, juntos. o sea, no había como, o sea, se tenían que conocer, ¿no? Pero a mí se me hizo muy raro, dije, pues, no le presté importancia. Llega, ese muchacho sí se paró, me acuerdo claramente, porque nunca se quitó el casco, sino que era mucho más alto que yo, me llevaba casi como 1.90, y me entrega la pizza. Y yo le dije, oye, pues ya va a ser gratis, ya debería ser gratis, ya te tardaste mucho. Digo, pero bueno, te la voy a pagar. Y me dijo, no sea mala onda, lo que pasa es que luego por andar a las prisas, porque estaba lloviendo, tenemos accidentes, ¿no? Dije, bueno, pues está bien, tienes razón. Entonces ya le pagué la pizza y me la fui a comer. Y a los pocos minutos recibo una llamada y me dice el gerente, una disculpa, porque todavía no le hemos podido mandar su pizza, ¿no? Y yo, ya llegó, ya la pagué. Bueno, sí, no pasa nada, ¿no? Y como a la media hora me vuelve a marcar y me dice, oiga, tengo una curiosidad, ¿pero ya le llegó su pizza? Sí, ya me llegó, o sea, ya la pagué. Pues es que no ha salido, o sea, no la hemos enviado. Dice, pero sí nos falta la pizza. O sea, ellos hicieron su cuenta, su conteo.
Y dije, bueno, pues hasta le dije todavía molesto. Dije, ya no me estés llamando. O sea, pues si el chico que vino y entregó la pizza se llevó el dinero, pues yo ya no te lo voy a pagar 2 veces, ¿no? No es eso, señor. Como a las 2 horas me habló otra persona, ¿no? O sea, digo, en eso ya se iba haciendo de noche, ¿no? Y me dice, oiga, ¿nos puede decir cómo era la persona que le entregó? Le dije, pues era un muchacho alto. Bueno. Y entonces, ya en la noche, como a las 10 de la noche, cuando ya cerraron la pizzería, llegan como 8 motociclistas, ¿no? Así, y se paran enfrente de la casa y me dicen, mi papá, oye, ya vienen a echarte bronca porque seguramente quieren que les pagues la pizza. Y dije, no, pues a ver, voy a salir. Y ya salí y me recibe el gerente, ¿no? Y me dice, oiga, mire, no es mala onda. Dice, lo que pasa es que no lo tome a mal, pero tenemos curiosidad. Porque, pues es que la pizza sí nos hace falta, pero yo ya revisando con los chicos, ninguno la vino a entregar. Y le digo, a ver, o sea, vino un muchacho, digo, es más, le digo, dice, mire, aquí están todos, o sea, quítense los cascos para que, a ver, ¿cuál de ellos fue el que le entregó la pizza? Bien. Pues no, le digo, pues a ninguno, porque el muchacho era mucho más alto, medía como 1.90. Y entonces escucho que uno le dice a otro, ya ves, es fulano. O sea, le dio un nombre, ¿no? Le dije, ya ves, tú lo conoces, ¿no? Y me dice, gerente, sí, es que ese muchacho que usted me refiere, de la estatura, pues falleció hace como 2 semanas. Ay. Porque entregando una pizza tuvo un accidente. Ay. O sea, había tenido un accidente y en el accidente perdió la vida, ¿no? Y me entregó la pizza a mí. Entonces yo después entro a la casa y digo, oye, a ver, pues se habrán tomado la molestia el gerente, todos, o sea, de ir a la casa después de que cerraron la pizzería para hacer todo un show, para que yo creyera algo que no, o realmente habrá ocurrido, ¿no? Pues la verdad es que nunca supe, pero la realidad es que yo lo viví así, como si estuviera viendo una persona así, a todo color, así. Lo único que recuerdo es que este cuate nunca se quitó el casco. Y lo único que me dijo fue pues, que entendiera que porque por las prisas luego podían tener un accidente. Y coincide con que pues, habían tenido un compañero de las mismas características que había tenido el accidente, pero que me entregó a mí la pizza. Yo no sé si la pizza que me comí fue una pizza celestial o no sé. Te supo igual. Pero me supo igual, ¿no? Y ahí estaba la pizza, o sea, sí la recibiste. Sí, porque sí, o sea, aparte a ellos les faltaba la pizza, sí, o sea sí era una pizza más, real. Les faltaba la pizza y en su cuadre no les faltaba el dinero. O sea, el dinero estaba completo. Fue responsable. Honesto y responsable. O sea, sí, entregó la pizza y puso el dinero, ¿no? Donde lo tenía que poner. No, eso se puede... He escuchado que hay personas, o eso que cuando les pasa esto, de repente tienen como asuntos pendientes. Y que dicen, bueno, voy y cumplo con esos asuntos. Hay personas que, por ejemplo, no sé, dejaron dinero en tal lado y que van y le dicen a alguien, oye, nada más, ¿sabes qué? Ve y recoge el dinero que está en tal lado, ¿no? Y es la hija, bueno, y va, y después le hablan por teléfono, oye, ¿sabes qué? Es que tu mamá, tu tío tuvo tal situación y ya no está, ¿no? Sí, o gente que está así, una chava en TikTok contaba justo eso, o sea, que un día salió de su casa y su abuelito vivía junto y que ya pues estaba acostumbrada a salir y que el abuelito estuviera afuera en el jardín y tal. Y pues ya que ella salió a trabajar, saludó al abuelito de lejos, todo, así de hola, ¿cómo estás? Bien, no sé qué, ¿ya te vas a trabajar? Sí, o sea, platicó con el abuelito y así. Y que cuando estaba en el trabajo le dicen, oye, es que acabamos de ir a casa de tu abuelito y nos dimos cuenta que pues murió en la noche. Y entonces ella dice como, no, o sea, no, yo lo saludé hoy en la mañana, o sea, platicamos y todo. Y dijo como, no, pues es que, o sea, ya lo revisaron y, o sea, no, murió en la noche. Y entonces ella se queda como de, bueno, entonces ¿a quién saludé, no? Entonces como que ese tipo de cosas siento que hay como a veces que las personas o no se dan cuenta tal vez o tienen como que, no sé, como resolver algo antes de irse completamente o algo así. Fíjate que sí, me pasó, ahorita que mencionas eso, me pasó con un tío. Mi papá es de San Luis Potosí. Entonces fuimos a ver a mi abuelita, donde vivía, pero con ella vivía uno de los hermanos de mi papá que tomaba mucho, la verdad es que tomaba mucho. Y en aquella visita yo traía una camisa y me dice, oye, Joelillo, que me decía Joelillo, me gusta mucho tu camisa, regálamela, ¿no? Y él se llamaba Gilberto, le dije, sí, luego te la mando, te
te la regalo. No me la voy a quitar ahorita, ya no traigo otra. Pero te la mando y te la regalo. Pero ya tomaba demasiado, ¿no? O sea, era una exageración. Y entonces, después ya estando aquí en México, después de regresar de vacaciones, unos días después, estaba yo en la sala y claro, así clarito, lo vi pasar de una recámara hacia la recámara donde yo tenía la ropa. O sea, lo vi cómo pasó él, ¿no? Así caminando. Y dije, algo le pasó. Y a los pocos minutos me habla mi mamá y me dice, tu tío Gilberto ya falleció, ¿no? Entonces fui, tomé la camisa y la llevé, o sea, para dársela. Y la dejé donde estaba, donde vivía, ¿no? Yo no sé si alguien después la guardó, pero dije, te la debo, me la pediste, ¿no? Pues te la tengo que entregar, ¿no? Era como un asunto, como el pero asunto lo vi, pendiente, o sea, ¿no? vi y presentí, o sea, dije, algo pasó, o sea, algo le pasó porque lo vi pasar. Digo, ya Mateo ya tenía como más o menos 2 años de edad, ¿no? 1 año y medio, 2 años, entonces ya estaba yo más grande. Entonces hice muy consciente que cuando lo veo pasar dije, algo le pasó, ¿no? Entonces, ya durante más o menos en la adolescencia hasta la fecha, sí hay ocasiones en las que veo, bueno, mucho más antes que ahora porque lo bloqueo, ¿no? O sea, no quiero ver, no me gusta, entonces no lo veo. Pero durante la adolescencia que no lo controlaba mucho, porque hasta que te vas ya como haciendo un poco más fuerte, ¿no? A lo mejor en ese sentido, sí veía mucho y los veía ya así como personas, ¿no? O sea, de repente voltear así, ver en la sala de casa de mi mamá una persona, ¿no? Así Casi verlo, como el de Sexto Sentido. como a Mati así, de repente voltear y regresar y ya no está. ¿Y los veías así como en Sexto Sentido con lo que les había pasado o eran así tal cual? No, nunca me tocó ver a alguien más que ese que te comento que vi que había tenido como, que estaba tirado en el piso del patio de la casa. Pero los demás así, sobre todo muchos señores ya grandes, lo que me ha tocado ver, pero no en una cuestión traumática, pues, por llamarlo de esa manera, ¿no? Sí, como una persona, entonces. Sí, o sea, sí, pero como así físicamente, como no transparentes, no así Sí, difusos. no, algunos son sombras, ¿no? Y otros sí son muy, muy claritos, ¿no? Me tocó, por ejemplo, en casa de mi mamá, a la fecha de mi mamá, desde que nos salimos, mi hermano y yo, que hicimos cada quien su vida, las recámaras están intactas. Entonces yo tengo una recámara y mi hermano tiene su recámara, por llamarlo de esa manera, aunque realmente las ocupan los hijos, nos van y se quedan a dormir ahí. Entonces mi hijo, el grande, sí se queda a dormir en esa recámara que era mía, pero yo no puedo entrar a esa recámara. Ya hasta la fecha subo las escaleras y voy hacia el fondo donde está mi recámara, y si tengo que entrar por algo, entro rapidísimo, porque en cuanto entro, no sé si sea sugestión o algo, pero empiezo a escuchar voces. Y entonces me tengo que salir. Pero hasta se me enchina así el cabello, me salgo. Hasta la fecha, ¿eh? O sea, no hay día que yo no vaya a esa casa y no sienta algo ahí, ¿no? ¿Y qué te dicen las voces? Pues mira, mucho era, o sea, lo que yo escuchaba cuando era chico era no les hagas caso, ¿no? O gritos, ¿no? O como murmullos, ¿no? No tan claros, o sea, no como mensajes. Algunos sí fueron muy claros, ¿no? Me pasó un evento, ese fue un evento muy, muy, muy fuerte. Estaba dormido, todavía estaba en mi primer matrimonio, ¿no? Y yo soñé, bueno, yo en alguno de los sueños que tuve cuando era joven, es que mi abuelo, el papá de mi papá, me visitó en un sueño y me dijo que cuando yo ya estuviera listo para partir, él iba a venir por mí. Lo que quiere decir que cuando yo en un sueño lo vea es que ya, o sea, yo tengo muy consciente que ya llegó el momento, ¿no? Y entonces estaba yo dormido y veo que entra esta persona que les platicaba, ¿no? De sombrero, entra por la recámara y me toca el pecho y me dice, es hora de que te vayas. Y yo le dije, no. O sea, en ese sueño, en ese que estaba viviendo, le dije, no, porque a mí me dijo mi abuelo que va a venir por mí. Y entonces yo empecé a decir, abuelo, ayúdame, yo no me quiero ir. Y entonces esta persona me dice, si no te vas ahora conmigo, así, entonces te vas a morir. Y me empieza o sea, yo sentía cómo me asfixiaba, cómo me agarraba el cuello y me apretaba, ¿no? Y entonces empecé a forcejear, a luchar con esta persona en ese sueño. Entonces me despierto, ¿no? Me levanto, pero de esas veces que no sabes si realmente eso es un sueño porque estás viendo la recámara así tal cual, como, o sea, pero la persona esta se desaparece. Entonces volteo y la mamá de mis hijos me dice, se fue a la otra habitación. Entonces lo primero que yo pensé fue un ladrón, o sea, alguien se metió, y entonces me voy corriendo hacia la habitación de los chicos, porque todavía mis hijos estaban chiquitos,
y los abrazo. O sea, mi reacción fue abrazarlos pensando que si había un ladrón o algo, pues me pasara a mí y no le pasara a ellos. Y no pasa nada. Y me dice, y ella estaba en la otra habitación, estaba rezando. Y entonces me dice, está en el cuarto del medio, ¿no? Entonces me paso al cuarto del medio, pero cuando yo paso del cuarto de los niños al cuarto del medio, en el del medio se sentía helado, o sea, frío, o sea, pero no un frío así, pero espeluznante, ¿no? Y estaba oscuro, entonces me acuerdo porque todavía hasta respiraba y sentía así como se veía el humito, ¿no? Que despides, ¿no? Cuando respiras Y lo que hice fue prender la luz. Y en el momento que prendí la luz, subió la temperatura. O sea, ya no se sintió frío, se sintió caliente. Y entonces me acerco hacia la recámara donde estaba la mamá de mis hijos y me ve y me grita y me dice, o sea, pegó un grito. Y yo dije, ay, está atrás, ¿no? O sea, ¿qué pasa, no? Y entonces volteo y me dice, no, vete el cuello. Y en el cuello yo tenía las manos marcadas. Y las traje así, o sea, yo me subía la camisa para ir al trabajo para que pensaran que pues, había tenido una riña y me habían arañado, o sea, no, me habían pegado o algo. Y entonces me subía al cuello, porque las traje como 2 semanas las marcas, y eran unos dedos, o sea, la mano totalmente marcada, ¿no? De lo que yo había sentido en ese momento, ¿no? O sea que este personaje de sombrero estuvo como muy presente, o sea, en muchas ocasiones. Durante mucho tiempo. ¿Y solo como que él fue el constante o hubo algún otro que fue como igual constante? Fíjate que fue él siempre el constante. Los otros, o sea, era el que me visitaba, que me atacaba, que me hablaba al oído, que me decía no les hagas caso, o el que me dijo ya te tienes que ir conmigo. Pero no sé qué sucede en alguna etapa de mi vida cuando ya me separo de la mamá de mis hijos. En ese momento, o sea, yo recuerdo claramente, ella me platica y me dice, oye, yo vi una persona, ¿no? Y me la describe tal cual como se las acabo de describir. Y después de eso, yo ya no la volví a ver a esa persona. Entonces, no sé si sea alguien que de repente dice, ya me enganché aquí, ahora me engancho en otro lado, ahora me quedo del otro lado, pero ya no lo he visto. Me he quedado, o sea, a esa persona que me molestaba, me he quedado con imágenes que, o sea, digo, perdón, gente que veo, eso sí lo sigo teniendo súper frecuente. Digo, a veces no los hago tan consciente o no quiero hacerlo consciente porque me sigue dando mucho miedo. Pero esa persona que me atacaba, que me hablaba, que me decía de cosas, ya no está, ¿no? Se fue en ese momento. ¿Tu esposa en ese entonces cómo te dijo que lo vio? ¿Cómo fue que entró a la recámara? ¿Cómo fue? Es que ella, cuando yo despierto, o sea, cuando me ve que estoy ahí forcejeando, dijo, está teniendo un sueño, no, lo voy a despertar. Y ella me platicó que cuando me tocó para moverme, ella sintió cómo la agarraron de aquí y la aventaron del otro lado de la cama. Entonces dijo, esto no es normal. Por eso ella empezó a rezar, ¿no? Porque ella sintió, a ella la atacaron. O sea, como que la quitaron de donde estaba, dice. Y es cuando tú despiertas y dice ella que ella vio cómo una sombra se fue hacia las otras recámaras. Por eso me dijo, se fue hacia la otra recámara. Pero yo no atinó a decirme, es un espíritu, es esto, es una energía. O sea, se fue. Yo lo que pensé fue alguien que entró, que nos estaba atacando, que fue un ladrón. Entonces, por eso tenía la idea de que había sido una persona, no un espíritu. Pero en esa casa donde vivíamos ocurrieron varias cosas. Otra historia es que sueño que llego a la casa y en el jardín de afuera había 2 niños. Y esos 2 niños que eran gemelitos me dicen, ¿puedes salir a jugar con nosotros, Samir? Porque Samir todavía estaba chiquito, mi hijo el grande. Y yo les dije, no, o sea, ya no es hora para que salga a jugar. Sí, que déjenlo salir. Y entonces se enojan. Y entonces me empiezan a pegar y se me suben a la espalda en ese sueño, ¿no? Y entonces yo los traía aquí pegados y me meto en la casa y me dice, y en el sueño yo veo a la mamá de mis hijos, los grandes, que me dice, ¿los traes en la espalda? No, yo sí, los traía. Despierto y le cuento el sueño y ella había tenido un sueño parecido. Me dice, es que yo escuché que tú llegabas a la casa y que unos niños te preguntaban por Samir, que si Samir podía salir a jugar. Entonces habíamos tenido como el mismo sueño. Pasan los días y estando en una reunión de ahí del fraccionamiento con el tesorero y no sé qué, estábamos arreglando temas ahí de los dineros, ¿no? del fraccionamiento, me dice una vecina, oye, ahí por tu casa se oyen ruidos. Dice, ¿nunca te ha tocado escuchar voces de niños?
y le platico la historia. Y me dice que cuando empezaron a construir, justo donde estaba esa casa, cuando levantaron la tierra, ahí encontraron el cadáver de 2 niños. O sea, los encontraron ahí, justo donde yo los vi, en el jardín de la casa. Y había gente que decía que cuando pasaban, se escuchaban voces de niños y pensaban que era Samir, que estaba jugando, porque Tufik todavía no nacía, que estaba jugando ahí, ¿no? Pero escuchaban voces de niños en esa casa. Ay, no. Pero yo los vi en mis sueños. Sí, qué cosa. Es que a veces también llegas a un lugar y si no tienes como esa, pues es un tipo de sensibilidad o de nivel de conciencia de otro tipo, que pues hay muchas cosas que pasan que tú no te enteras o que no sabes, que no los ves, no los vives hasta que tienes situaciones así, ¿no? Sí, o sea, me pasó en casa de mi abuela bastantes veces. Yo tenía la idea de poner un negocio. Y entonces mi abuelita en su casa en Satélite tenía en esa casa hay locales. Y entonces se le desocupa uno y me dice, pues puedes ocuparlo. Dije yo, pues para mis ratos libres puedo poner un negocio. Pero como a mí me gusta mucho hacer las cosas que de poner el gas, que pintar y todo ese rollo. Dije, bueno, pues yo voy a acondicionar el negocio y un tío me estuvo ayudando. Entonces un día me quedé en la madrugada solo. Y estaba yo quitando unos clavos de como había sido un negocio que habían ocupado antes. Entonces puse mi escalera y estaba quitando los clavos. Pero así, te juro, quito uno y pongo el martillo en la escalera y volteo a ver dónde estaba el siguiente clavo y cuando volteo ya no estaba el martillo. Y yo dije, o sea, perdí un lapso de tiempo, o sea, no me bajé, o sea, que acabo de dejar el martillo que se cayó, pero no lo escuché. Entonces empiezo a buscarlo por todo el local, pero un local que estaba acondicionando para hacer tortillas de comal, ¿no? Y entonces al fondo estaba la caldera. Entonces, después de estar buscando por todo el lugar donde yo estaba, a ver dónde estaba el martillo, volteo y digo, ay, no vas a estar en la caldera, ¿verdad? Y entonces me asomo a la caldera y el martillo estaba en la caldera. ¿Cómo viajó de donde estaba la caldera? No lo sé. Si perdí ese lapso de tiempo, tampoco lo sé, o sea, pero no creo, o sea, no recuerdo haberme distraído en ese momento tanto tiempo, ¿no? Como para decir, bajé y puse el martillo en la caldera. Pero hasta ahí piensas, puede ser una distracción, ¿no? Pero seguí trabajando, dije, bueno, agarré el martillo y dije, pues seguramente me distraje y ya. Y entonces escuché que tocaban a la puerta, ¿no? Y eran voces de niños y se iban corriendo. Pero como en esa casa también vivían mis sobrinas, estaban chiquitas, entonces dije, ay, las dejaron, están jugando todavía, ¿no? Por la parte de atrás donde están los locales. Y entonces me tocaban a la puerta y se echaban a correr y se reían, ¿no? Y entonces dije yo, bueno, todavía ya eran la 1 de la mañana. Dije, oye, pues qué onda que mi tío las deje jugar hasta tan de madrugada, ¿no? Y entonces abro la puerta y me asomo y veo que la luz estaba prendida y los vi corriendo en las escaleras, ¿no? Y ya, bueno, pues, y cerré. Y entonces dije, ya es tarde, ya son la 1:30 de la mañana, ya era más o menos tarde. Ya el de los taquitos ya estaba terminando, ¿no? El de enfrente. Entonces cierro el local y agarro mi coche y me voy. Pero ya cuando volteé ya estaban todas las luces apagadas. Entonces me voy a casa, vivía cerca de donde teníamos el local, y ya como a las 5:30 de la mañana o 6, yo estaba inquieto. Dije, no, tengo que regresar a terminar lo que estaba haciendo, ¿no? Y entonces me agarro el coche otra vez y me regreso, porque era fin de semana, creo que era viernes o era sábado. Me regreso otra vez y me estaciono enfrente del local, lo abro y sigo pintando, arreglando lo que tenía que arreglar, ¿no? Y como a las 8:30 llega una camioneta con mi abuelita, mis sobrinas, mi tío. Y digo, ¿qué no estaban aquí en la casa? Me dice, no, hijo, nos fuimos a... Mi abuela tenía en Tultitlán un terreno y tenía una alberca. Dijo, nos fuimos a la alberca. Y desde anoche te quedaste solo. Dice, y íbamos regresando ahorita en la mañana. O sea, estuve solo en la casa, pero escuchaba los ruidos. Me quitaron el martillo, me tocaban a la puerta, ¿no? O sea, todo eso me pasó en ese momento. ¿Y ya cuántos años tenías en ese tiempo? Ya estaba grande, debió haber sido, Samir tendría como unos 3 años. Pues debería de haber tenido unos 30 y algo, 36, 35 años. Wow, o sea, todo este tiempo, desde tus 8 años hasta en este momento y hasta el día de hoy has seguido teniendo todas estas experiencias. Y hasta el día de hoy, o sea, me llega a ocurrir. Por ejemplo, aquí donde vivimos, no.
Ay, qué bueno. Sí, Aquí- qué aquí bueno no me ha preguntar tocado, eso. pero en los otros lugares donde he estado, sí me ha tocado. O sea, o que me hacen travesuras, o que vivíamos en la calle de Ciencias, y me acuerdo claramente porque de recién que llegamos, salgo y vi a una señora que estaba arreglando sus plantitas, ¿no? En la parte de abajo, ahí estaba la señora, y grande la señora, arreglando sus plantitas y todo. La vi, todavía dije, buenas tardes. Y ya me metí. Y tiempo después me platica la vecina que la señora de abajo, que me dice, ay, mira, tan bien que tenía sus plantitas, y se murió. ¿Y hace cuánto? Hace como 3 años. Y yo, no, pues si la acabo de ver hace como 2 semanas, a la señora ahí acomodando sus plantitas, y abajo vivía un matrimonio, nada que ver con la señora, ¿no? O sea, y ahí me tocó varias veces que en una ocasión estaba trabajando, y entonces me terminé el refresco y tiro el refresco y la tapita al bote de basura, ¿no? Y de repente seguí trabajando y escucho un ruido así, tac, 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 ¿no? Y me volteé y dije, la tapita la tiré mal, ¿no? Y entonces agarro la tapita y la vuelvo a echar al bote de basura, ¿no? Y de repente otra vez, tac, 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 ¿no? Y volteo y la tapita hasta ahora dije, no, ya esto no está normal. O sea, dije, no me estés, por favor, jugando feo porque estoy solo, ¿no? No estaban mis hijos, no estaba nadie. Pero ahí constantemente escuchaba ruidos, ¿no? A la señora la vi una vez, pero escuchaba ruidos o escuchaba voces, te digo así, son como murmullos, ¿no? No muchas veces los escucho tan claritas, ¿no? ¿Y de tus hijos ninguno nunca como que escuchó, coincidió con algo que tú hayas visto? O... Mira, que yo sepa, no. Solamente hubo un evento una vez con Tufik. Tufik estaba en esa casa que les platico, que vi a los niños. Estaba yo sentado en la sala, y al fondo veo a la persona que les platico, o sea, con el sombrero. Lo vi claramente al fondo, en la cocina, después del vidrio de la cocina, hacia el patio, y estaba ahí asomado viéndome. Y entonces me quedo viendo y dije, ahí está. Y entonces agarra a Tufik y se perfila para ir hacia la cocina, y va corriendo hacia la cocina, y yo no dije nada porque dije, solo yo lo estoy viendo. Y se queda parado a media cocina y voltea a verme y empieza a llorar, ¿no? Y se viene corriendo hacia mí y me abraza. No sé si lo vio porque nunca, estaba muy chiquito él, apenas aprendía a caminar. Pero, por ejemplo, Samir decía varias veces que había una señora que lo regañaba, que estaba en el patio y que lo regañaba y que decía, niño, no estás jugando, ¿no? Y decía, es que la señora me estuvo regañando. Y a esa señora yo la vi varias veces ahí en el patio de esa casa. ¿Cuántos años tenía este hijo que dices que vio a la señora? Que vio a la señora tenía como 6 años, 6 o 7 años. A esa edad, hemos contado en este podcast que a esa edad, por ejemplo, en el caso de Fer, nos dijo varias veces, la señora me ve feo, la señora me da miedo, y lo decía con tanta seguridad y nos decía, ¿dónde está? Ahí, y volteaba hacia un lado y decía, ahí está la señora, me está diciendo no sé qué, me está diciendo no sé cuál, ¿no? Entonces así como de, es como la edad en la que creo que pueden como, no sé si tienen como más sensibilidad, que pueden como ver cosas que los adultos, ¿no? Yo también veo cosas y figuras, y a veces me despierto siempre en las mañanas, siempre. Pero en esta casa no me pasa nada, sino que en la anterior sí. Me dormía, es que yo no tenía cuarto, yo dormía en el sillón. Y el sillón tenía para abrir y hacerse como camita. Ahí yo dormía. Me despierto así, se me sube el muerto. No me puedo mover. Por más que quiero moverme, no me puedo mover. Ya pasa un minuto, ya puedo mover solo la cabeza. Veo la cocina, hay una persona asomándose. Ya se me baja el muerto. Voy a la cocina, no hay nadie. Y hay como una rejita para ver dónde está la lavadora, la secadora. Abro para ver si hay alguien. No hay nadie. Que sí, en la otra casa como que todos sentíamos cosas bien raras. O sea, de repente decíamos como, es que se escuchó. Mi papá una vez escuchó a una niña, ¿no? Justo vi pasar a alguien chiquito, no sé si era una niña, pero parecía una niña como chiquita
un pasillo a otro se metió al baño. O sea, del cuarto, no me acuerdo si de nosotros o del cuarto de ustedes. Creo que del cuarto de nosotros hacia el baño. Ya es que hay un espacio. Por ejemplo, ahorita voy a poner la toma donde se ve así. Justo atrás de mamá hay un espacio. Si Que ustedes, se ve algo. la gente que nos está viendo, hay un espacio donde se ve como un ángulo, ¿no? Entonces se ve como que alguien pasó y se metió al baño. Y la puerta del baño, no sé por qué, pero siempre estaba abierta. Yo no me puedo imaginar si en ese tipo de cosas donde ves una sombra, donde escuchas un ruido, te mueres de terror. No me imagino qué tan difícil debe ser el ver a unas personas y que no te puedes acostumbrar a ver a alguien o vivir este tipo de cosas habitualmente. Yo no me he acostumbrado. O sea, hay gente que a lo mejor dice, sí, ya me acostumbré y me gusta, ¿no? A mí no me gusta. O sea, porque dices, esto no es normal. O sea, esta persona ya no está, ¿no? O sea, no me está gustando lo que está sucediendo, ¿no? O sea, digo, así me ha pasado a mí. No sé, a otras personas, ¿no? ¿Y lo has explorado un poco más o has hablado con alguien? O, por No ejemplo, quiero. hay gente que de repente dice, no, pues voy a hablar con mi tío, el cura, o con alguien que estie la metafísica. Fíjate que no cosas así. quiero. En algún momento había un... de estos niños que te platico que los vi 2 o 3 ocasiones, hace como unos... Cuando vivíamos en ciencias, tuve un sueño con un niño que iba y me molestaba. Y me molestaba. Justo así como pasó. Es que así. pasó Mati allá y Sí. me espantó horrible. Miren, Y entonces el niño iba y me molestaba y me hacía travesuras y no me gustaba, ¿no? Que me estuviera haciendo travesuras y lo soñaba, ¿no? No recuerdo, o sea, haberlo visto así claramente, pero lo soñaba y me molestaba, ¿no? Y entonces una vez, estando ya, nos cambiamos a vivir a otro lugar, ahí se llama José Mora en la calle. De repente pensé y dije, ay, hace mucho que no veo a este niño, ¿no? Que me estaba dando lata. Pues en la noche se me apareció, o sea, en la noche estaba ahí duro. O sea, toda la noche me estuvo molestando. Dije, no, ya, o sea, no voy a jugar con esto. ¿Y qué te hacía? ¿Como que te hacía travesuras? ¿Te jalaba No, cosas? me jalaba, me pegaba, me aventaba cosas, o sea, ese sí lo sentía más como un sueño, ¿no? Pero algo tenía ese niño, ¿no? Pero cuando yo pensé, dije, ya hace mucho que no lo veo, esa noche me estuvo dando lata, ¿no? Entonces dije, no, Lo creo llamaste. que mejor no hay que llamarlos. Nunca me ha gustado, o sea, no he tratado ni de explorar, te digo, mi papá, cuando yo estaba chiquito, tenía un amigo que hacía sesiones espiritistas, ¿no? Y le decía, oye, ¿por qué no trabajamos con Joel? Porque igual lo podemos ayudar a que ayude a los espíritus. Dije, no, yo no quiero. O sea, la verdad es que no me siento con las ganas de hacerlo, de poder entablar así comunicación o algo. No sé, a lo mejor si lo hubiera explorado o trabajado, a lo mejor se hubiera podido, ¿no? Pero yo no quise. A mí la verdad es que sí me da mucho miedo. ¿Tú sientes que empezó a pasar todo esto a partir del suceso que te pasó a los 8 años? Sí. O sea, antes no habías tenido Antes ningún no tengo contacto. recuerdo de los 8 años. Tengo muchos recuerdos de cuando era chiquito, de cuando entré a la primaria, a los 6 años. Pero no tengo recuerdo de haber sufrido algo así. Hasta después de lo que me sucedió. Ya después fueron eventos, y sí eran, uno tras otro, constantemente. Oye, ¿y cuánto tiempo estuviste en coma? ¿Cómo? 4 días. No, yo pensé que 20 minutos o 15 No, minutos. 4 4 días. días. Y de esos 4 días recuerdas. De esos como 4 no recuerdo nada. Nada. O sea, yo recuerdo el momento que llegué con mi mamá y recuerdo que se me fue el switch, se me apagaron el switch. Y recuerdo, después tengo los recuerdos de cuando jugaba con los niños, pero esto ya era después del coma, cuando ya estaba yo en terapia intensiva. Entonces, tengo recuerdos de cuando me llevaban a la sala, me anestesiaban, me operaban, me regresaban. Así fueron varias veces. Durante 3 meses me operaban casi una vez a la semana. Tenía que entrar, abrir otra vez, drenar, limpiar todo lo que estaba ahí y regresarme, ¿no? Porque lo que le explicaba el doctor a mi mamá, no es, como la hernia se rompió, pues hizo un reguero ahí adentro y hay mucho tejido que está infectado, ¿no? Entonces, y no sé si trabajaron bien o lo que sea, pero constantemente me estaban haciendo cirugías. En ese lapso, ya después de salir del coma, es cuando yo veía a los niños. Y sí, obviamente no podías haberte parado ni mucho menos porque estabas con todos los aparatos y las cosas del hospital. Entonces era como en ese estado de semiconciencia en la que tú decías que jugabas con estos niños. Te iba a preguntar que si algún tiempo durante esto tu vida volvió a correr peligro, pero prácticamente durante todo ese tiempo, todo el tiempo corrió peligro tu vida, ¿no? Sí, así es. Y cuando despertaste del coma, o sea, cuando estabas en coma,
¿Cómo despertaste? ¿Solo abriste tus ojos o te levantaste o...? Fíjate, esa parte no la recuerdo. O sea, digo, a mí se me borró el cassette, o sea, me apagaron la luz y me encendieron unos días después, los 4 días después. Y lo que recuerdo es justamente eso, o sea, los eventos de estar ahí en la cama, las enfermeras, o salir a jugar con los niños cuando no podía salir a jugar, ¿no? Pero esos 4 días que yo estuve en coma, no, la verdad es que no los recuerdo. Esos los tengo como borrados. Pero sé que hubo 4 días. Y me dijo mi mamá, estuviste 4 días en coma, ¿no? Y tu mamá, por ejemplo, que es la persona que me imagino que había un familiar que se podía quedar contigo en ciertos momentos, ¿nunca le tocó ver nada o como Mi mamá nunca escuchar? ha visto nada. O sea, bueno, vio en alguna ocasión, estábamos en la recámara y estábamos acostados viendo la televisión y le dije, mira, va a entrar alguien. Y abrió la puerta, yo lo vi entrar y mi mamá dijo, fue el aire, no vio nada. Dijo, no, fue el aire. Y mi mamá anda por la casa, va, viene, ella nunca ha visto nada. Nada. Mi papá dice que sí, de repente llega a ver algunas cosas. Es un poco más creyente de este tipo de cuestiones, pero mi mamá es escéptica totalmente. Entonces, no, ella no cree. ¿Y alguien en tu familia, bueno, que tú has sabido, lo tenía? Como que tú pudiste haberlo heredado de alguien de tu familia. Que yo sepa, no. Wow. Porque además tampoco es algo que platique así abiertamente con la familia. Por ejemplo, hubo un tiempo en el que estuve viviendo en casa de mi abuela. Cuando me separo, ¿no? Me fui a vivir a casa de mi abuela y mi abuela me dijo, quédate en la habitación de tu abuelito. Donde falleció mi bisabuelo, donde falleció mi abuelo. Y entonces me quedo a dormir ahí en la habitación. Estuve varios meses viviendo ahí, pero esa era mi habitación. Y entonces un día en la noche estaba yo sentado, me agarró la madrugada, estaba pensando cómo resolver la vida, ¿no? Y entonces mi abuelo, esa puerta de su recámara tenía la chapa por dentro, la podías abrir, pero por afuera no tenía pues la perilla. Solamente era para meter la llave, la tenías que abrir con llave. Si no llevabas llave, ya no podías abrir esa recámara, ¿no? Entonces tenías que meter tu llave y abrir, no era así de... Y entonces estaba yo sentado y veo que la perilla se hace... ¿no? Y dije, está temblando, ¿no? Dije, pues, me acerco hacia la puerta y no está temblando. Me quedo recargado en la ventana y veo que la perilla se mueve. Rápido, lento, ¿no? Como que la querían abrir. Y entonces yo dije, ay, alguien está del otro lado y quieren asustarme, a mi tía o alguien, me quieren asustar y quieren abrir la puerta. Entonces dije, ahorita que se mueva, la voy a abrir. Y entonces empieza, y abro la puerta y no había nadie, ¿no? Y cierro la puerta y me voy hacia la cama y dije yo, si había alguien del otro lado, pues ya lo dejé entrar, ¿no? Uh-huh. Y me quedo pensando y dije, no, a ver. Esta puerta no le puedes mover la perilla del otro lado, se mueve por dentro. Lo que estaba dentro, lo que quería era salir, ¿no? Uy, no hasta entrar. se me puso chinita la piel. Le ayudaste a salir. O sea, ya cuando abrí ya se salió y se dejó de mover, ¿no? Pero en esa casa llegué a ver a mi abuelo, ¿no? Caminar así entre los... de la sala a la cocina, ¿no? Entonces ya más veía y decía, bueno, pues este es mi abuelo ya. Buenas noches, ¿no? Tampoco es que digas, ay, voy a entablar ahorita comunicación con pues ahí está, ya lo vi de reojo, ya mejor me hago punto y me voy a mi recámara, ¿no? Pero ahí en la casa de mi abuela sí me pasaron varias cosas así, ¿no? De escuchar a los niños jugar, de ver a mi abuelo, de lo que me sucedió en la habitación, ¿no? Oye. Es que escucharlo es como... No te imaginas como... Ahorita, por ejemplo, dijiste eso y sí sentí que la piel se me pone chinita. Entonces, ¿tú cómo aprendiste a lidiar con esto? Porque dices que no te gusta. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Le buscas la lógica al suceso o definitivamente nada más dices, la bloqueo? La verdad es que lo bloqueo y rezo, ¿no? O sea, creo mucho en Dios, entonces rezo, bueno, siempre rezo una oración o algo y lo que pienso es... muchas veces lo que digo es, no quiero entablar comunicación contigo. No estoy dispuesto, entonces déjame en paz, ¿no? Entonces yo creo que a lo mejor con el paso del tiempo, no sé, yo pienso en decir, no, pues él ni quiere, ¿no? Entonces él lo moleste, ¿no? Entonces de repente alguno que por ahí se cuela o algo dice, pues vamos a darle lata, a ver, pero yo siempre he dicho, no quiero entablar comunicación contigo, o sea, no me molesten, ¿no?
Pero pues eso lo vas haciendo ya conforme va pasando el tiempo. De chico, la verdad es que sí me aterraba mucho. A la fecha, si llego a ver, pues claro que me da mucho miedo. No es algo que te diga, ay, mira, como algo así, yo veo espíritus y no pasa nada. No, a mí sí, yo lo veo y digo, con permiso, vete, ¿no? Así. Y en el caso de cosas como gente que le gusta jugar la Ouija o eso, ¿tú en algún momento participarías en algo así? No participaría. No. Les platicaba un día a Mateo que esas cosas no las jugaran. Yo respeto mucho, ¿no?, esa cuestión, pero en algún momento sí, unos primos compraron una Ouija y la estaban jugando, yo no la jugué y la verdad es que me sentí súper mal. O sea, esa noche no pude dormir, esa noche estuve escuchando más, o sea, me atacaban más, me pegaban. Dije, no, yo no voy a jugar eso. Nunca lo he jugado y no yo ahora es más veo el Ouija y digo, me da miedo, ¿no? ¿Alguien de aquí ha jugado a la Ouija? ¿Así? Sí. Ya te quemaron. Pero Sí. después de eso le fue tan mal que ya nunca más volvió. Sí, abres portales, la verdad que sí está... No la volvería a jugar porque sí, 2 veces y las 2 veces sí no me ha ido muy bien, que digamos. Ay, sí me da mucho miedo todo eso. Yo no jugué la Ouija, sino que jugué otra cosa que no es la Ouija. Charlie, nada más. En mi escuela. Todo Hicieron mal. un- eso, ahí estaba en mi escuela, ¿no? Y una amiga mía, me dijo, vamos a jugar Charlie. Yo le dije, bueno, no tengo nada que hacer. Habían lockers donde pones la mochila. Había un palito donde ponías tu mochila. Ponemos un papel, ponemos sí, no. Ok, listo. Ponemos los lápices. Lo malo de eso es que hay foamies y los foamies se arrugan. Así que es imposible poner el lápiz, pero se logró. Y ya, dijimos Charlie y eso. Y alguien dijo que si jugábamos Charlie, se le aparecía Chucky. Y así que alguien tenía miedo que se le aparecía Chucky. Y que de repente se mueve el lápiz. El viento. El viento. Pero la ventana estaba cerrada, la puerta estaba cerrada. El viento. Es que si buscas, encuentras, ¿no? Sí, Entonces claro. eso es lo que da muchísimo miedo. Y aparte, creo que ya después de tener como varios sucesos así, pues no está tan padre, ¿no? Yo creo que, a lo mejor hay gente que dice, pues vamos a jugar por la aventura o algo, pero si no eres propenso a ver los espíritus o a ver estas energías, pues está bien, ¿no? A lo mejor juégalo, igual te va bien, igual te va mal, ¿no? Pero en lo particular, yo no lo juego, o sea, ni lo jugaría. ¿Te No. gusta ver películas de terror o no tanto? Sí, Sí, o sea, a normal. mí sí me gusta ver películas de terror porque ciencia ficción. O sea, dices, esto es ciencia ficción. No, fíjate que después de lo que he vivido, eso no me sugestiona. Si yo veo una película de terror y puedo dormir bien. ¿Y nunca has visto una que sí realmente te haya dado como un... Bueno, It. O sea, pero es que yo desde chiquito tengo fobia a los payasos. Entonces, si hay una película que me dé así terror verla, o sea, que me dé miedo verla, no porque se me va a aparecer el payaso o lo que sea, es justamente esa película. Y la veo porque es la que me da así, así adrenalina, ¿no? Porque desde chiquito me daban mucho miedo los payasos, demasiado, ¿no? Hasta la fecha. O sea, si veo un payaso así con permiso, le huyo, ¿no? Le doy la vueltita, ¿no? O sea, no sé. ¿Qué te da más miedo? ¿Los payasos o lo que ves? No, lo que veo. Definitivamente lo que veo, ¿no? Oye, es que sí está... ¿Hay alguna, por ejemplo, dentro de las películas, acabábamos de ver la de... ¿Qué se llama? La noche del Insidious. demonio, Insidious. Insidious. Y habla más o menos de cosas así, pero yo siento que tu historia está más como la del niño de sexto sentido, ¿no? Sí. Cuando vi Sexto Sentido dije, ay, ese soy yo. O sea, seguro, o sea, así pasa. Porque fíjate que hubo 2 eventos en el trabajo bien chistosos. También en las oficinas me llegó a pasar, ¿no? Pero hubo una vez, estaba yo trabajando, programando, y escuché claramente cómo el compañero que estaba del otro lado dijo, ya borré el programa, ¿no? O sea, y no lo respaldé. Y dije yo... Entonces me paro y le digo, oye, ¿seguro que no hiciste un respaldo y lo borraste? Y me dijo, o sea, yo no dije eso. Dice, ¿cómo lo escuchaste? Le dije, pues tú dijiste, acabo de borrar el programa y no lo respaldé. Dice, es que no lo dije, lo pensé, ¿no? Y en otra ocasión, hace cuenta que estaba yo trabajando y viene un chico y le digo, Cristina está al fondo. Se fue al fondo a una reunión.
Y me dice, o sea, ¿cómo sabías que te iba a preguntar eso? Dije, te escuché. O sea, dijiste, le voy a preguntar a Joel dónde está Cristina. Y me dice, no, lo pensé, pero no te lo dije. O sea, no lo dije en voz alta. Yo pensé, dije, voy a preguntarle mejor a Joel dónde está Cristina. Y cuando entró le dije, está al fondo en una reunión. Pero lo escuché claramente. Pues eso sí habla de una como sensibilidad, ¿no? Como de un sexto sentido. Sí, un sexto sentido, exactamente. Sí, justo. Y fíjate que me pasó uno también en esas oficinas. Tenía un amigo que cuando tú sacabas un equipo de cómputo, le tenías que llenar un formatito y lo firmabas. Y entonces, pero a mí me urgía sacar unos equipos de cómputo un día en la noche y saqué 2 equipos de cómputo. Y se llama el señor Licea y me dijo, le encargo mis hojitas, mañana. Sí, mañana se las traigo, señor Licea. Entonces ya saco los equipos y los llevé a otra oficina, pues estábamos haciendo pruebas. Y me los llevé en el coche, los llevé a otra oficina y después ya llego al día siguiente, llegué temprano a la oficina y subo y eran como ¿qué serían? Yo creo que llegué como a las 7 de la mañana y veo que estaba una ambulancia afuera, pero era de CEMEFO. Entonces me quedo así asomado y veo que sacan un cuerpo ya tapado y lo meten al CEMEFO y se lo llevan. Y entonces bajo y estaba la de recursos humanos. Entonces les digo, ¿y qué pasó? Dice, se murió el señor Licea. Le dije, oye, no, lo acabo de ver en la noche. Dice, pues dice, ¿a qué hora te fuiste tú? Yo creo que me fui como a las 9 desde la noche. Dice, pues lo encontraron, o sea, le dio un infarto fulminante como a medianoche. Y ahí se quedó en su lugar. O sea, después de que yo lo vi, le dio un infarto fulminante. Pero ya pasaron los días. Entonces un día estaba yo trabajando en la noche, ahí en la oficina, y de repente dije, no, ya son las 12 de la noche, ya me voy, ¿no? Se me fue el tiempo. Y entonces vi que pasó una persona enfrente de la oficina. Yo dije, es el vigilante, ¿no? Y entonces esas oficinas los vidrios eran polarizados y daban hacia un jardín. Y me acuerdo claramente porque la luna estaba iluminando todo. Y entonces cierro la puerta y veo por el reflejo de la puerta el señor se ha parado exactamente atrás de mí. Pero exactamente. Entonces me espanto, me doy la vuelta y me perfilo a correr hacia las escaleras. Y cuando voy dando la vuelta, había una puertecita y la abre, ¿no? O sea, como para detenerme. Y yo me bajé corriendo y me dice el vigilante, ¿qué le pasó? Dijo, no, ya me voy, ábreme la puerta, acabo de ver al señor Licea. No sea mala onda. Sí, qué mala onda. Entonces ya me salí, llegué a casa espantado. Y entonces al día siguiente fui, llené mi formatito y se lo fui a poner a su lugar. Dije, no, o sea, no. Y dije, no, que hoy te vuelvas a aparecer. Yo te debía estos formatitos, aquí te los dejo. No. Pero eso me pasó, verlo. Y lo vi así, estaba parado atrás de mí, así, como verte a ti, o sea, así, ¿no? Dios. En vivo y a todo color, ¿no? Y después de eso ya no lo volviste a ver. A él ya no. No, porque Ya ya, Su asunto había pendiente. No, dado ya el cumplí, asunto dije, entregué, pendiente. o sea, ya había cerrado mi asunto con él, ¿no? Wow, es que se me hace increíble esta parte de cómo puedes, es que si estableces un contacto en ese momento y tú mismo decides cómo lo cierras. Uh-huh. Como también de esa parte de, no, ya, aquí está, no hay más pendientes, o lo de tu tío, ¿no? La camisa, tal. Como es como su manera de comunicarse y que tú la estás entendiendo. Entonces, hasta cierto punto, si tienes esa conexión o ya aprendiste a lidiar y manejar Así es. con esa condición para poder tener como un poco más de tranquilidad y no enfrentarte como esa parte de que estén atrás de ti con estos pendientes, ¿no? Sí, pero no está padre. O sea, la verdad es que no es bonito verlos, ¿no? Nunca dijiste, bueno, o sea, como justo en la película de Sexto Sentido, de que dijiste, bueno, a lo mejor esta persona me está como contactando porque quiere algo, lo voy a ayudar. Nada. No quise, nunca he querido. No, o sea, sí había gente que me decía, pues pregúntales. No, pues, velo tú y pregúntale tú. ¿No? O sea, que no se te va a olvidar preguntarle, ¿no? No es algo que bloqueas, ¿no? O sea, que no quieres. Bueno, yo no quiero hacerlo. Sí, porque también no sabes qué puede pasar si tú le contestas, ¿no? Tú no sabes si estás abriendo como puerta a que está este personaje entre, incluso como a... Es que no sé cómo explicarlo, pero le estás dando como entrada, ¿sabes? Entonces, sí, yo creo que si me pasara a mí, tampoco me... Sí, o sea, y estoy totalmente de acuerdo. Por ejemplo, en mi caso, yo llevo una educación religiosa muy fuerte cuando era chiquito, ¿no? Bueno, no fuerte, o sea, muy intensa, ¿no? O sea, estudiaba en la escuela de monjas, iba mucho a la iglesia, yo quería ser sacerdote, ¿no? Entonces, estaba muy metido, leía la Biblia, tenía 12 años y ya como que el catecismo y todo eso ya no era suficiente, entonces
me metí a un grupo de pastoral con gente adulta, con mis papás y todo, mi hermano y yo nos metimos y entonces estudiamos mucho la Biblia y les dábamos clases de Biblia en la iglesia, ¿no? Yo tenía 12 años, entonces nos llamaban los niños estrella porque dábamos clase de Biblia, interpretábamos el Evangelio y todo, ¿no? Entonces platico esto porque obviamente creo mucho en Dios, creo mucho en la Biblia, en el Evangelio y por lo mismo sé que, por lo mismo que he leído y todo, que puede haber cosas buenas o cosas malas que aparenten ser buenas. Entonces tú te puedes ir con la finta de decir, este espíritu, esta persona es buena, y a lo mejor ni es mi abuelo, y a lo mejor puede ser una energía mala que viene a hacer cosas malas, ¿no? O sea, o me va a perjudicar. Por eso es por lo que me da miedo hacerlo, ¿no? Por la creencia. Quizás si no hubiera tenido como esa formación religiosa, diría, pues sí, me aventuro, ¿no? Y vamos a platicar con ellos, ¿no? Pero eso me detiene mucho. Sí, estoy seguro completamente que nada más porque no has abierto completamente la puerta o no has querido abrir la puerta, no te han pasado más sucesos, sino yo creo que serían muchísimo más los sucesos que vivirías, ¿no? Así es, yo creo que sí, coincido contigo. Sería como los Warren, ¿no? Como o las personas que se dedican a investigar todo esto, que dicen, no, pues yo sí, le voy de lleno y mi misión es descubrir qué está pasando o incluso tratar de ayudar a alguien en esto o el otro, pero como dices, no sabes y además también no sabes, o siento yo que son tan pocas personas las que tienen como tan desarrollada esta habilidad o que tienen esta capacidad de conectarse, que incluso deben ser como imanes para este tipo de energías o de cosas, y que entonces imagínate, tú abres una puerta y en vez de que te lleguen 2, 3, que son los que tienes como ahí rondando, te van a llegar muchísimo más. O sea, ¿no? te arriesgas a que eso suceda, ¿no? Te arriesgas a llamarlos todavía más y que sea más y que llegue un punto en el que tal vez ya no sea de una manera en que puedas controlarlo y puedas pasar algo que ni siquiera sabes qué puede ser. Entonces, o que puedas afectar también como a tu familia, ¿no? También en esas aperturas de puertas que no, es como es algo desconocido, pues creo que puedes traer como, no sé, no, creo que no hay nada que ganar y mucho que perder. Yo también por eso no lo he hecho, ¿no? Porque yo tengo hijos, ¿no? Entonces no va a ser que me traiga algo por estar ahí, a ver, te ayudo, ¿no? ¿Qué necesidad? No, qué necesidad, ¿no? O sea, pues hay otros, ¿no? A lo mejor hay otros que sí te quieren ayudar, pues voy y busca otros que sí te quieran ayudar. Yo, la verdad es que prefiero mantenerme al margen, ¿no? Que eso es como lo que pasa en las películas, ¿no? Tú tienes un don, pues vamos a ayudar, espérame, ¿no? Soy, ¿no? No es beneficencia pública, ¿no? Sí, yo mis respetos, ¿no? Para cuando ves esas películas de los Warren, entonces, no, pues qué aventados, ¿no? Para ir a donde está el peligro, ¿no? Pero yo no lo haría, ¿no? Sí, está muy difícil. Es como también lo que hablábamos de los sacerdotes que dicen, no, pues yo me dedico a dar la misa de los domingos y ayudar a la gente de esta forma y ayudarlos. Y hay otros que tienen la vocación de los que decía papá que vio, del el sacerdote que se dedicaba a hacer los exorcismos, ¿no? Entonces hay gente que tiene esa intención, vocación y la toma y se arriesga y lo hace, pero pues hay gente que también dice, no, mejor mi rubro es por otro lado, aquí no. Sí, justo ayer les tengo notición porque creo que podemos entrevistar a alguien de allá. Siguen haciendo todavía los exorcismos. Es que les comentaba que en algún momento viví un exorcismo. Bueno, no lo vivió, lo vio. Bueno, lo vio. Bueno, sí, o sea, sí, o sea, me tocó verlo, pero es muy impresionante. La verdad es increíble. Ya no te lo pregunté porque por supuesto que me hubieras dicho que, pero no, porque ahí yo creo que sí hay él en lo particular vería muchísimas cosas ahí. Entonces creo que no. Incluso hasta como exponerse, ¿no? Sí, un día me invitaron, un amigo que era sacerdote y me dijo, voy a hacer un exorcismo, te invito, y dije, no voy. No se va a sacar, va a venir para acá, o no, o sea, no verlos, no, dije, ahí respeto. Sí, o a lo mejor que tengas otra visión de otro plano, ¿no? Lo que nosotros vemos es una persona, pero tú a lo mejor puedes ver algo mucho más y que puedas ver un aura, un algo que está fuera de, no, qué impactante, ¿no? ¿Qué harían ustedes si tuvieran como ese don que él tiene? Llorar. No, sí me daría mucho miedo. O sea, es que a mí todo eso me da mucho miedo. O sea, yo todo el tiempo es de que no, o sea, no, nunca quiero ver un fantasma, nunca quiero oír nada. Yo así duermo con una lucecita en la noche para que no se aparezca nada. Cierro los closets, porque una vez mi papá cuando era chiquita me dijo, no, es que si duermes con el closet o con las puertas abiertas dejas que se metan cosas. Desde ese día yo cierro todas las puertas, no tengo un espejo en mi cuarto, o sea, nada. Porque sí, yo a todo eso me da muchísimo miedo, entonces no podría. Yo también cierro closet
Y siempre procuro tener una lucecita. Y ya tengo X años, o sea. Y cuando tienes los sueños no puedes hacer como que tú puedes hacer, por ejemplo, tienes el sueño del tipo con el sombrero. No puedes como cambiar de historia o traer, no sé, que lo elimines. Bueno, que tú controles el sueño. Cuando me sucedió aquel evento donde me dejó la marca, justo hice lo que tú me dices. O sea, empecé a pensar en mi abuelo y cambiar la historia, decir, es que mi abuelo es el que va a venir por mí, no tú, mi abuelo. Entonces, y llamé mucho a mi abuelo. Y sí recuerdo, o sea, como una luz, y a partir de ahí fue cuando yo me incorporo, ¿no? Es como que lo bloqueé y lo traté de cambiar. Buen punto, Alex. Buena pregunta. Cuando estabas, volviendo a esa parte, cuando estabas ahí, que fue esta persona con el sombrero, ¿crees que estuviste a punto de tener un paro cardíaco? ¿Que tuviste como algo pasó ahí o no? Nada más simplemente estabas dormido ya. Porque pasa mucho, ¿no? Que de repente estás dormido y te da un paro cardíaco, te da un algo, no sé, algo... Más bien, lo que yo pensé, o sea, por el antecedente, y que además era la persona que siempre me molestaba, ¿no? Que me decía de cosas y me gritaba al oído y me jalaba. Yo dije, sí viene por mí. O sea, si me descuido, me lleva, ¿no? Entonces, si yo sabía yo sé que el día que aparezca mi abuelo, seguramente me iré a un plano mejor, ¿no? Pero no con ese. Con ese sabía que no me iba a ir a un lugar bien, ¿no? O sea, me iba a ir mal. Entonces, no fue como que pensara que me había pasado algo físicamente, ¿no? Sino, o sea, un infarto o algo, sino que estaba bien consciente que esta persona me quería llevar con él, ¿no? ¿Y qué crees que hubiera pasado si tú te hubieras ido con él? O sea, que le hubieras dicho, bueno, a ver. No lo sé, la verdad. Uy, es que sí está muy... No lo sé, fíjate. Nunca lo he pensado, ¿eh? O sea, porque más bien dije, no me voy a ir con él hasta que venga mi abuelo. O sea, siempre he tenido claro eso. O sea, el día que venga mi abuelo, decía, ya. Oye, pero no se puede un ratito más. No puedes venir como unos años después, ¿no? Pero hasta ahorita no se me ha aparecido mi abuelo en sueños. Yo puedo hacer que cuando tengo sueños raros, como que hay una pieza que se está tomando, que se la conté en otro podcast, puedo hacer, voy a cambiar que esta sea la misma historia, pero en otro cartucho. Y esta me la aviento, no sé. Es que yo puedo controlar mi historia como quiero que sea. Sí. Puedo hacer que le caiga una bomba, no sé. O sea, como controlar tu sueño, ¿no? Como que dentro de ese plano. Lo que está ahí. Uh-huh. Sí, se llaman creo que sueños lúcidos, ¿no? Hasta donde yo sé. No, creo que eso es como más de que realmente sientes que estás despierto, pero ya de repente hay algo que te hace ver que es un sueño, ¿no? Que parece que no puedes distinguir tan fácil si es realidad o si es sueño. O si es un sueño, ¿no? Pero es que esto todo es un mundo, hablar de los sueños, hablar de los otros planos, hablar de otras dimensiones, de espíritus, energías, es un mundo completo y la verdad es que por lo que estamos viendo, tú tienes muchísimas historias. Y hay más todavía que ocurrieron. Segunda parte. Sí, si quieren una segunda parte estaría padre que nos lo dijeran en los comentarios. Estaría padre que nos pusieran, por ejemplo, un emoji de corazón, un emoji de algo, si quieren una segunda parte, porque creo que nos quedamos como a mitad. Ustedes déjennos sus comentarios. También si hay alguna pregunta que a nosotros se nos pasó y ustedes quisieran hacerle a Joel, déjenlas aquí en los comentarios para que nosotros los anotemos, los tomemos. Y si tú te animas, nos encantaría más bien tener una segunda parte, si tú quieres. Sí, claro que sí, me gustaría. También estaría muy padre, ya en el plano como laboral, en todo esto que estás haciendo, que creo que se me hace muy interesante, estaría muy padre como platicar de todo lo que te dedicas, a la programación, a todo esto. Creo que es muy padre, ¿no? Claro, el día que se pueda, con gusto lo platicamos, ¿no? Pues que lo digan también los megadivertidos, que lo pongan en los comentarios y así nosotros pues nos vamos dando una idea de qué es lo que quieren escuchar, qué es lo que quieren saber y que podamos platicar más ameno de esto y de muchas otras cosas. Fíjate que nos ha pasado, no sé, creo que nunca lo hemos incluso platicado en nuestras juntas que hacemos en los podcasts, pero tratamos como de contar en este podcast historias, pero nos hemos dado cuenta que a lo mejor, por ejemplo, ahorita con esta parte, lo paranormal y todo eso,
pero que hay historias también dentro de... O sea, hay muchas historias, no solo una en especial en cada persona que hemos invitado. Entonces, creo que este formato tiene que evolucionar hacia otra parte de decir, ahora vamos a platicar de esto, vamos a platicar del otro. Y traer a las mismas personas, pero hablando como otras cosas. Creo que ya el mismo podcast nos lo está pidiendo, ¿no? Es que una persona no se define por una historia. Una persona está construida de muchas historias. Correcto. Y es importante y también es súper interesante conocerlas y los diferentes facetas o aspectos que pueda tener o que pueda contar una misma persona. Claro. Qué padre que te hayas animado a estar en el podcast, nos encantó y creo que todos, no sé yo, o sea, yo esperaba como una historia así, pero no tan fuerte. Pero Pues esperemos que padre. puedan dormir. Sí. Lo bueno es que dijiste que aquí nunca has visto, entonces... Bueno, Todavía. Todavía. Yo estoy seguro que sí le van a pasar porque hay historias dentro de este complejo donde vivimos que sí, yo estoy seguro que es cuestión de tiempo. Ya nos contarás si en algún momento te pasa, Sí, pero sí, estamos escucho, seguros que sí, sí. ya les contaré, ¿no? Sí, porque no te vamos a sugestionar tampoco, no te vamos a decir, porque sí hay cosas que nos han contado complicadas de este complejo, pero tú eres aquí el experto y el que mejor diga cuando Al nos que le han cuentes. pasado más cosas, ¿no? Ya sabremos si pasa, ¿no? Esperemos que Como no. generalmente no salgo y estoy ahí metido, bueno, ahí, al menos en el departamento donde estoy no he visto, ¿no? O sea, lo normal que escuches un ruidito, pero cosas, o sea, que se mueve la puerta, algo, pero pues es el viento, es la ventana, o es se vibra el edificio de repente, ¿no? Por los microsismos o algo. Pero de ahí en fuera, pues no me ha tocado ver. Que se dé una vuelta por el baño de hombres del piso de abajo. ¿Por cuál? El de allá abajo, el de los salones. Y a Por medianoche, ahí, ¿no? y a medianoche, ya nos cuentas. No, hombre, a buscarle, ¿no? Pero, pues de verdad, Joel, te agradecemos mucho que hayas aceptado venir al podcast. Gracias por platicarnos todo esto y pues esperamos que podamos tener una segunda parte o si los mega divertidos quieren, segunda, tercera o mucho más. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Yo voy a decir cuando estoy soñando porque se supone que te ven todas las personas y te miran raro. Por si hay segunda parte y lo voy a contar cómo fue mi experiencia. Okay. Gracias por ver este podcast y pues bueno, nos vemos en otra aventura mega divertidos. Adiós. Ay, gracias.